En la tranquila mañana del 29 de julio de 2025, el sol apenas comenzaba a despuntar sobre San Andrés Corú, un pueblo modesto anidado en el corazón verde de Michoacán, México, donde los campos de aguacate y maíz se extienden como un mosaico infinito bajo el cielo. Era una escena típica de la vida rural, el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el humo de los comales donde las mujeres preparaban tortillas, los gallos cantaban su himno matutino y los niños, con mochilas al hombro, corrían por las calles de tierra rumbo a la escuela. San Andrés Corú, con sus casas de adobe y techos de teja, era un refugio de simplicidad, un lugar donde los lazos comunitarios se tejían con el trabajo duro y la solidaridad. Los agricultores, con sus manos curtidas por el sol, salían a los campos al alba, mientras las campanas de la iglesia del pueblo marcaban el ritmo de un día que prometía ser como cualquier otro. Pero a las 7:22 de la mañana, esa calma idílica se rompió en 1000 pedazos, como si un trueno hubiera sacudido el cielo despejado. Un SUV negro, con vidrios polarizados que destellaban bajo los primeros rayos del sol, irrumpió en la calle principal de San Andrés Corú con un estruendo que hizo temblar las ventanas de las casas. El chirrido de las llantas al derrapar sobre el asfalto resonó como un alarido, paralizando a los vecinos que, en un instante, dejaron de lado sus quehaceres para asomarse con cautela. 4 hombres, con rostros ocultos tras pasamontañas negros y movimientos precisos que delataban un entrenamiento casi militar, descendieron del vehículo con una sincronización escalofriante. Sus botas resonaban contra el pavimento, y el brillo de las armas que llevaban al cinto era un recordatorio ominoso de su propósito. En el centro de la escena, Juan Morales, un agricultor de 45 años, caminaba despreocupado hacia su camioneta, con un sombrero de palma en la cabeza y una bolsa de aguacates en la mano, listo para llevar su cosecha al mercado central de Uruapan. Juan, con su figura robusta y su sonrisa que iluminaba cualquier conversación, era una figura querida en la región, conocido no solo por la calidad de sus aguacates, que se exportaban hasta Estados Unidos, sino por su generosidad. Siempre regalaba una pieza extra a los niños que rondaban su puesto en el mercado. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres rodearon a Juan. Sus manos enguantadas lo sujetaron con una fuerza brutal, arrancándole un grito de sorpresa que se ahogó en el aire. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren?, exclamó, pero no hubo respuesta, solo el sonido de sus botas arrastrándose mientras lo empujaban hacia el asiento trasero del SUV. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El motor rugió con furia y el vehículo aceleró a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo que se alzó como un velo sobre la calle desierta. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío cargado de incredulidad y temor que envolvió al pueblo como una sombra. Los vecinos, petrificados, se miraban unos a otros, buscando en los ojos de los demás una explicación que no llegaba. Era como una escena de película, exclamó doña Rosa, una anciana de 78 años que, con las manos temblando, se aferraba al marco de su ventana, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Su voz, quebrada por la edad pero firme por la indignación, rompió el silencio, y pronto los murmullos comenzaron a extenderse como ondas en un estanque. En las esquinas, los vecinos se reunían en pequeños grupos, sus rostros marcados por la confusión y el miedo. Algunos especulaban que podría tratarse de un pleito personal, tal vez una deuda o un rencor antiguo. Juan es buena gente, pero a veces los envidiosos no perdonan, comentó don Miguel, un carpintero que conocía a Juan desde la infancia. Pero otros, con el peso de años de inseguridad grabado en sus memorias, reconocieron de inmediato las tácticas de los narcos que, como una plaga persistente, han acosado a los productores de Michoacán durante décadas. Los cárteles, con su red de extorsión, han convertido los campos de aguacate, el oro verde de México, en un campo de batalla, exigiendo cuotas a los agricultores a cambio de permitirles trabajar sus tierras o, en muchos casos, simplemente para garantizar su seguridad y la de sus familias. Esto no es nuevo, dijo doña Clara, una vendedora de flores que había perdido a su hermano en un incidente similar años atrás. Los narcos quieren que vivamos con miedo, que les paguemos por respirar. La desaparición de Juan Morales no era un caso aislado. Era un recordatorio cruel de la fragilidad de la paz en estas tierras fértiles, donde la abundancia de la naturaleza convivía con la amenaza constante del crimen organizado.
Apenas 7 minutos después del secuestro, a las 7:29 de la mañana, María, una tendera de 60 años que regentaba una pequeña tienda de abarrotes en la esquina de la calle principal, tomó una decisión que cambiaría el destino de Juan y, con él, el de toda una comunidad. María, con su delantal manchado de harina y sus anteojos empañados por el calor de la estufa, era una figura maternal en San Andrés Corú, siempre dispuesta a escuchar las penas de sus clientes mientras despachaba frijoles o refrescos. Pero esa mañana, su rostro reflejaba una determinación feroz, un coraje que parecía surgir de las entrañas. Con las manos temblando, descolgó el teléfono fijo de su tienda y marcó al 911. Se llevaron a Juan Morales en un SUV negro con vidrios polarizados, reportó, su voz temblorosa por la adrenalina pero clara como el tañido de una campana. Iba rapidísimo hacia Uruapan, por la carretera vieja, por favor, hagan algo, no lo dejen solo. Cada palabra era un acto de valentía, un desafío al miedo que había silenciado a tantos en el pasado. María colgó el teléfono, se santiguó frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared y volvió a su puesto, con el corazón latiendo como un tambor pero la certeza de haber hecho lo correcto. Esa llamada, hecha desde una tienda humilde en un pueblo olvidado, encendió una chispa que desató un operativo de seguridad sin precedentes en la historia de Michoacán. Fue un esfuerzo titánico, liderado por dos figuras cuya determinación y carisma habían capturado la imaginación de un pueblo cansado de la impunidad. Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, conocido como el sombrero michoacano por su inseparable sombrero de ala ancha y su lucha incansable contra el crimen organizado, y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, un hombre cuya trayectoria desmantelando cárteles en México lo había convertido en un símbolo de esperanza para millones. Manso, con su voz grave y su presencia imponente, era un líder de pueblo, alguien que caminaba por los mercados, saludaba a los vendedores por su nombre y compartía tacos con los trabajadores en las esquinas. Su sombrero, siempre ligeramente inclinado, era más que un accesorio, era un emblema de su compromiso con la gente de Uruapan. García Harfuch, por otro lado, era la encarnación de la estrategia y la disciplina. Con su cabello cano y su mirada penetrante, había ganado fama en la Ciudad de México por operaciones que habían debilitado a algunos de los cárteles más poderosos del país. Juntos, Manso y García Harfuch formaban una alianza formidable, un equilibrio entre el corazón de un líder local y la mente de un estratega nacional. Desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación, C5, de Michoacán, el núcleo tecnológico de la seguridad estatal, los operadores se pusieron en marcha con una precisión quirúrgica. El C5, ubicado en un edificio moderno en las afueras de Morelia, era un hervidero de actividad, con decenas de pantallas que mostraban en tiempo real las imágenes de cientos de cámaras inteligentes instaladas en carreteras, cruces y caminos rurales de la región. Estas cámaras, equipadas con reconocimiento de placas, análisis de movimiento y visión nocturna, eran los ojos electrónicos de un sistema diseñado para contrarrestar la impunidad. Los operadores, muchos de ellos jóvenes ingenieros y técnicos capacitados en ciberseguridad, trabajaban en un frenesí coordinado, sus dedos volando sobre teclados mientras analizaban datos, ajustaban ángulos de cámara y comunicaban actualizaciones a las unidades en el campo. En una de las pantallas principales, una imagen granulada mostraba al SUV negro acelerando por la carretera hacia Uruapan, su silueta oscura destacando contra el paisaje verde. Carlos Manso, desde su oficina en el Palacio Municipal de Uruapan, un edificio colonial con paredes blancas y balcones de hierro forjado, tomó el teléfono con una determinación que parecía electrificar el aire a su alrededor. No vamos a permitir que los narcos se burlen de nuestra gente, dijo, su voz resonando con una mezcla de furia y esperanza. Movilicen todo. Activen el helicóptero, cierren las salidas, revisen cada cámara, no dejen que se salgan con la suya. Su orden, transmitida a través de una línea segura, llegó a todas las fuerzas de seguridad de la región, desde la Policía Municipal hasta la Guardia Nacional. Pero Manso no se limitó a dar órdenes desde su escritorio. Con un gesto que lo definía como líder, abrió su cuenta de Facebook y comenzó una transmisión en vivo, mirando directamente a la cámara con el sombrero ligeramente ladeado. Hermanos de Uruapan, hoy nos han golpeado, pero no nos han vencido, dijo,
su voz resonando con una pasión que traspasaba la pantalla. Les prometo que no descansaremos hasta traer a Juan Morales de vuelta. Pero los necesitamos a ustedes, a nuestra gente. Sean nuestros ojos, sean nuestra voz. En minutos, la transmisión acumuló miles de vistas, desde las colonias de Uruapan hasta las oficinas gubernamentales en la Ciudad de México, convirtiendo el secuestro en un grito de guerra colectivo. Omar García Harfuch, desde su oficina en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la capital, respaldó la operación con la calma estratégica que lo había hecho legendario. Sentado frente a un mapa digital que mostraba los movimientos del SUV en tiempo real, García Harfuch coordinó el despliegue de recursos federales con una eficiencia que reflejaba años de experiencia en operativos de alto riesgo. Uruapan es un ejemplo de resistencia, dijo en un mensaje enviado a las autoridades michoacanas, su voz firme pero cargada de convicción. Vamos a mostrar que el crimen no tiene cabida aquí, ni en Michoacán ni en México. Con un movimiento de su mano, autorizó el uso de un helicóptero Black Hawk, un coloso del aire equipado con cámaras térmicas de alta resolución, un sistema de rastreo satelital de última generación y un equipo de agentes tácticos entrenados para misiones de rescate en condiciones extremas. El helicóptero, estacionado en una base militar en las afueras de Uruapan, estaba listo para despegar en menos de 10 minutos, un testimonio de la preparación de las fuerzas federales. A las 7:38 de la mañana, apenas 16 minutos después del secuestro, el helicóptero Black Hawk despegó con un rugido que hizo temblar el suelo. Sus rotores cortaban el aire cálido de la mañana, levantando remolinos de polvo mientras ascendía sobre los campos de aguacate, su silueta negra recortada contra el cielo azul. En la cabina, un piloto con gafas oscuras mantenía la calma, mientras un agente táctico, con un visor térmico en las manos, escaneaba el terreno en busca del SUV. Desde la base, un operador de radio transmitía actualizaciones, objetivo en movimiento, rumbo al Libramiento Oriente. Velocidad aproximada, 120 km por hora. En tierra, un ejército de patrulla se movilizó con una coordinación impecable. La Guardia Nacional, con sus camionetas blindadas y rifles de asalto, lideraba el avance. La Guardia Civil, formada por agentes locales que conocían cada rincón de la región, cubría los caminos secundarios. La Policía Municipal, con motocicletas y camionetas, bloqueaba los cruces estratégicos, mientras los agentes de la Fiscalía Estatal, con chalecos antibalas y maletines de recolección de evidencia, se preparaban para asegurar la escena. Cada unidad, desde los comandantes hasta los agentes de menor rango, sabía que el tiempo era su enemigo, pero también su aliado si actuaban con rapidez y precisión. Las cámaras del C5 captaron al SUV negro entrando a Uruapan por el Libramiento Oriente, una carretera de 2 carriles flanqueada por campos de maíz y anuncios descoloridos. La imagen, ampliada en una pantalla gigante en el centro de comando, mostraba al vehículo acelerando hacia Apatzingán, una región conocida por ser un bastión de grupos criminales. Los narcos, visiblemente nerviosos, realizaban maniobras evasivas, el conductor zigzagueaba entre los carriles, aceleraba en las rectas y frenaba abruptamente en las curvas, mientras uno de los ocupantes, con un radio de comunicación en la mano, miraba constantemente por el retrovisor, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. En el asiento trasero, Juan Morales, atado con cuerdas gruesas y con una venda en los ojos, permanecía inmóvil, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Cada bache en la carretera era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de la vida que aún tenía por delante, su esposa Carmen, sus hijos pequeños, su campo de aguacates que había cuidado con tanto amor. Desde el helicóptero, el agente táctico manejaba un visor térmico que detectaba el calor del motor del SUV y las siluetas de los 5 ocupantes, cada uno representado por un destello rojo en la pantalla. Objetivo confirmado, reportó el agente, su voz tranquila pero firme. 5 individuos, uno en posición horizontal en la parte trasera. La tecnología, combinada con la coordinación en tierra, inclinaba la balanza a favor de las autoridades. En el C5, los operadores trabajaban a contrarreloj, actualizando mapas digitales en tiempo real y trazando cada movimiento del vehículo como si se tratara de una partida de ajedrez de alta tensión. Cada cruce,
cada desvío, cada cambio de velocidad era registrado y analizado por un equipo de expertos que combinaba inteligencia artificial con instinto humano. «Lo tenemos», exclamó un operador, un joven de 25 años con auriculares puestos, cuando el SUV fue localizado en una carretera secundaria rumbo a una zona de cultivos abandonados en las afueras de Apatzingán. La información fue transmitida de inmediato al helicóptero y a las unidades en tierra, que ajustaron sus rutas para cerrar el cerco como una red sobre su presa. Mientras el operativo avanzaba con una precisión quirúrgica, la noticia del secuestro se extendió como un incendio forestal en las redes sociales. En grupos de WhatsApp de colonias como La Huerta, El Mirador, San Rafael y La Pradera, los vecinos compartían videos grabados con celulares temblorosos, capturas de cámaras de seguridad privadas y especulaciones sobre las placas del SUV. Era un carro negro, sin placas, pero tenía un rayón en el lado derecho, escribió una joven en el grupo de La Huerta, adjuntando una foto borrosa tomada desde su ventana. En la colonia Santa Rosa, un repartidor de tortillas, un adolescente flaco con una bicicleta oxidada, pedaleó a toda velocidad hasta una patrulla estacionada en un cruce y, jadeando, reportó haber visto un vehículo sospechoso minutos antes en un callejón. Tenía los vidrios oscuros, y uno de los tipos estaba hablando por radio, dijo, señalando hacia el sur. En el bosque, una anciana llamada Doña Carmen, con la memoria afilada pese a sus 80 años, describió con precisión a uno de los narcos, recordando un tatuaje de una serpiente enroscada en su brazo derecho, con la lengua bífida sobresaliendo como una amenaza. Lo vi cuando bajó del carro, fue un segundo, pero no se me olvida, dijo a un agente que tomaba notas con urgencia. Esa descripción, aparentemente insignificante, resultó ser una pista clave para identificar a uno de los sospechosos, un sicario conocido en los expedientes policiales por su brutalidad. La comunidad de Uruapan, lejos de quedarse de brazos cruzados, se convirtió en los ojos y oídos de las autoridades.